Lo primero que vamos a hacer para resolver esta ecuación es separarla en términos. Las operaciones suma y resta se separan en términos. Obviamente que el igual también nos separa, ya que nos divide a la expresión en dos partes, primer miembro y segundo miembro. Vamos a ir resolviendo ahora cada uno de los términos. El primero de ellos es una raíz, la raíz quinta de 32, por lo tanto esto es un número que multiplicado por sí mismo 5 veces nos dé 32. Ese número es 2. Más un número que multiplicado por sí mismo 4 veces nos dé 16. Ese número es 2 también. Más raíz cúbica de 27, un número que multiplicado 3 veces por sí mismo nos dé 27, esto es 3. Menos raíz cuarta de 81 nos da 3, ya que si multiplicamos al 3 por sí mismo 4 veces nos da 81. Copiamos más g, que en este caso es la incógnita, no siempre es x, igual. Y en el primer término del segundo miembro tenemos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. Entonces, podemos copiar la raíz cuadrada y resolver esta raíz que está más adentro, raíz cuadrada de 81, que nos da 9, y luego, en un paso siguiente, calcular la raíz cuadrada de 9, que nos da 3, o bien, lo que podemos hacer también es directamente, como tenemos una raíz de otra raíz, es multiplicar los índices. 2 por 2, 4, ya que estos dos índices afectan a un mismo radicando. Entonces, 2 por 2, 4, nos queda la raíz cuarta de 81. Más todo número elevado al exponente 0 nos da 1. Entonces, si nos fijamos en el primer miembro, tenemos más 3 y menos 3. Números iguales, operaciones inversas, cancelamos. Por lo tanto, ¿qué nos quedó? 2 más 2, 4, más g, que es nuestra incógnita, igual a la raíz cuarta de 81, esto es 3, más 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos? La incógnita que se encuentra en el primer miembro la repetimos, igual, podemos resolver, esto es 4, y lo que vamos a pasar ahora es este más 4, que al pasar al otro miembro pasa restando. Por lo tanto, el valor de g es 4 menos 4, 0. En este caso, lo primero que vamos a intentar resolver son los paréntesis. Veamos que tenemos un corchete y dentro del corchete dos paréntesis. Sabemos que lo primero que debemos resolver son los paréntesis. Por lo tanto, el corchete lo vamos a copiar y en el primer paréntesis la operación principal es una suma, pero no vamos a poder sumar debido a que antes de realizar esa suma deberíamos realizar la multiplicación, 12 por un valor que no conocemos. Por lo tanto, al no poder hacer la multiplicación tampoco podemos hacer la suma. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? El primer paréntesis lo vamos a copiar como está, aquí hay un por, y vamos a intentar resolver los demás paréntesis que aparezcan. En este caso, 2 por 3, 6. Cerramos el corchete, menos 3, seguimos copiando. 7 por 4 ya lo podemos resolver, esto es 28. Por lo tanto, nos encontramos nuevamente con un corchete y en su interior un paréntesis. Dijimos que dentro del paréntesis, al tener una suma, no podemos resolverla porque uno de los valores no lo conocemos, que es el valor de la incógnita de la x. Lo que podríamos hacer en este caso, es decir, tenemos dos opciones. O comenzamos con el pasaje de términos, o bien lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Si aplicamos la propiedad distributiva, tenemos
dos términos, es decir, un paréntesis dividido 6. Por lo tanto, si en el paréntesis hay dos términos, estos dos términos van a estar divididos por 6. O sea que nos va a quedar 12x o 12 por x dividido 6 más 18 dividido 6. Seguimos anotando el corchete. Menos 3 igual a 28. En el interior del corchete, si separamos en términos, nos queda 12 por x dividido 6. Cambiamos el orden respetando las operaciones, esto es 12 dividido 6, 2 por x, que lo seguimos anotando porque no conocemos el valor de la incógnita, más 18 dividido 6, que nos da 3. Todo esto está dentro de un corchete, menos 3 igual a 28. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar el corchete. Como este corchete no está precedido por ninguna multiplicación ni división, es decir, delante del corchete no hay ninguna multiplicación ni división, detrás del corchete tampoco, entonces sumar tampoco podemos. Entonces, ¿con qué regla sacamos el corchete? No hay ningún signo adelante de este, por lo tanto se sobreentiende que es un corchete positivo. Por lo tanto, podemos sacar ese corchete y los términos que están en su interior se conservan como están. El menos 3 lo copiamos, igual 28. Antes de seguir resolviendo, separemos en términos, antes de seguir resolviendo, podemos ver que tenemos un más 3 y un menos 3, es decir, los mismos valores, una vez sumando y una vez restando, en el mismo miembro. Por lo tanto, podemos anularlos, podemos aplicar la ley cancelativa. ¿Qué nos queda? 2x o 2 por x igual a 28. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A la incógnita la copiamos, vamos a copiar lo que tenemos en el segundo miembro, es decir, 28, y vamos a pasar el 2, que está multiplicando a la incógnita, al otro miembro, pasa como la operación inversa, es decir, 28 dividido 2, esto es 14. Por lo tanto, nos ha quedado así resuelta la incógnita. Para poder resolver la ecuación, lo que podemos hacer es separar en términos, pero de todas maneras observamos que tenemos un solo término que es bastante gordito. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar en el interior del paréntesis que aparece y vamos a tratar de resolver los dos términos que vemos adentro de ese paréntesis. El primer término que se encuentra dentro del paréntesis es una multiplicación y una división. 12 por un valor desconocido, es decir, la incógnita representada con una x, dividido 6. ¿Qué hacemos entonces? 12 dividido 6, que es 2, y por x lo seguimos copiando. Más, aquí sí podemos resolver, 14 dividido 7, 2, por 2, 4. Cerramos el paréntesis, dividido 3, igual a 2. En este caso, adentro del paréntesis tenemos una suma, no la podemos resolver porque deberíamos antes resolver esta multiplicación, 2 por la incógnita. No podemos resolver la multiplicación, por lo tanto, no podemos hacer la suma. Podríamos pensar en hacer distributiva, pero nos quedaría 2 dividido 3, nos da un número decimal. Tampoco nos conviene, no porque no se pueda, sino porque nos complica un poco más trabajar con decimales. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Vamos a comenzar con el pasaje de términos. Si separamos, aquí tenemos un solo término y la operación principal es una división, un paréntesis dividido 3. En el paréntesis figura la incógnita, por lo tanto lo vamos a copiar, solo que ese paréntesis ya no lo anotamos. ¿Por qué? Porque el dividido 3 lo vamos a pasar al otro miembro y si está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Por lo tanto, al irse la división, el paréntesis ya no tiene razón de ser.
¿Qué vamos a pasar ahora? 2 por 3, aquí podemos resolver. ¿Qué vamos a pasar ahora? Pues el término donde figura la incógnita lo vamos a mantener y vamos a pasar todo lo que sume o reste. En este caso más 4, que pasa como menos 4. Resolvemos 6 menos 4, 2. Y finalmente el 2, que está multiplicando a la incógnita, lo vamos a pasar al segundo miembro, operación inversa, es decir, dividiendo. 2 dividido 2 nos da 1 y por lo tanto nos quedó resuelta la ecuación. El valor de la incógnita es 1.